Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 1 al 6. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron, diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí, nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento, y se seca, luego lo recogen, lo arrojan al fuego, y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, y se manifiesten así, como discípulos míos. Palabra del Señor. En la lectura de hoy, de los Hechos de los Apóstoles, vemos a la Iglesia, en sus primeros años, lidiando con una cuestión fundamental. ¿Quién puede ser considerado parte de la comunidad cristiana? Algunos judíos, que se habían convertido al cristianismo, creían que los nuevos conversos también debían seguir la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión y la observancia de las leyes alimentarias. Pero Pablo y Bernabé, junto con otros líderes de la Iglesia, argumentaron que la salvación viene solo a través de la fe en Cristo y no a través de la observancia de la ley. Después de mucha discusión y oración, la Iglesia llegó a un acuerdo. Esto causó una gran controversia y discusión en la Iglesia, por lo que se convocó un concilio en Jerusalén para discutir y tomar una decisión sobre este asunto. Este concilio es un gran ejemplo de cómo la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, busca la unidad y la verdad en medio de las diferencias y las divisiones. Los líderes de la Iglesia se reunieron para discutir el asunto y llegaron a la conclusión de que la salvación no depende de la observancia de la ley de Moisés, sino de la fe en Jesucristo. Esta decisión fue un gran paso hacia la unidad en la Iglesia, ya que abrió las puertas a los gentiles para que pudieran unirse al pueblo de Dios sin tener que seguir todas las costumbres y tradiciones judías. Esta controversia en la Iglesia primitiva nos recuerda la importancia de permanecer en Cristo y en su verdad y no dejarnos llevar por las opiniones y enseñanzas de otros que pueden llevarnos por caminos equivocados. Es importante tener un discernimiento espiritual y buscar la verdad en la palabra de Dios y en la enseñanza de la Iglesia. En el Evangelio de Juan, Jesús utiliza la imagen de la vid y los sarmientos para enseñarnos sobre la importancia de permanecer unidos a Él. Él es la vid y nosotros somos los sarmientos,
y solo podemos dar fruto si permanecemos unidos a Él. Jesús nos dice que si permanecemos en Él, y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos, y se nos concederá. Pero si nos separamos de Él, no podemos hacer nada. Esta imagen, de la vid y los sarmientos, es muy poderosa, porque nos recuerda que nuestra fuerza y nuestra vida vienen de Jesús. Él es la fuente de nuestra vida espiritual, y solo podemos dar fruto si permanecemos unidos a Él. Para permanecer unidos a Jesús, debemos alimentarnos de su palabra. También debemos mantener una vida de oración constante y buscar siempre hacer la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. En otras palabras, nuestra relación con Cristo es la fuente de toda nuestra vida y productividad espiritual. Sin esa conexión, no podemos esperar producir ningún fruto significativo en nuestra vida espiritual. Para mantener esa conexión vital, Jesús nos insta a mantenernos en su amor, obedeciendo sus mandamientos. En este llamado a amar, Jesús nos recuerda que la verdadera vida espiritual no se trata solo de nuestra relación personal con Él, sino también de nuestra relación con los demás. Como ramas de la vid, estamos unidos, no solo a la fuente de vida, sino también a las otras ramas que brotan de ella. Nuestra fructificación no es un asunto individual, sino comunitario. Al reflexionar sobre estas lecturas, podemos ver que la unidad es un tema muy importante en la Iglesia y en nuestra vida espiritual. La Iglesia primitiva se enfrentó a divisiones y diferencias, pero buscó la unidad en Cristo y tomó una decisión en conjunto. En nuestras propias vidas también podemos enfrentar desafíos que nos hacen sentir divididos y desconectados de Dios y de los demás. Pero, como cristianos, debemos siempre buscar la unidad y la paz, recordando que somos uno en Cristo y que Él es nuestra fuente de vida y fuerza. En ambas lecturas, vemos que la comunidad cristiana se enfrenta a cuestiones importantes sobre cómo seguir a Cristo. En el primer caso, la cuestión era si los gentiles debían seguir las leyes judías para ser cristianos. En el segundo caso, Jesús nos enseña la importancia de permanecer en Él para dar fruto en nuestra vida espiritual. Los invito, queridos hermanos, para que unidos en oración, elevemos al Señor una plegaria para pedirle su fortaleza y su sabiduría a nuestras vidas y así, día tras día, seguir viviendo como los sarmientos juntos con Él. Señor Jesús, te agradecemos por invitarnos a permanecer unidos a ti, como la vid y los sarmientos. Te pedimos que nos des la gracia de dejar ir todo lo que nos aleja de ti, para que podamos producir frutos que den testimonio de tu amor y tu misericordia en el mundo. Danos la fuerza y la determinación para seguirte de cerca, para confiar en ti completamente y para depender de ti en todo momento. Que nuestra unión contigo sea tan fuerte que podamos producir frutos abundantes que den testimonio de tu amor y tu misericordia a todas las personas que encontramos. Te pedimos que nos ayudes a ser sarmientos fieles, siempre listos para recibir tu vida y tu energía. Que nuestra unión contigo sea una fuente de vida y de alegría para nosotros y para todos los que nos rodean. Te pedimos estas cosas en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.